Buenas tardes. Iniciamos de esta manera una conferencia sobre la gestión integral de riesgos en proyectos. Vamos a ver una serie de tecnologías, una serie de técnicas, una serie de métodos para que ustedes vean cómo se pueden aplicar esas técnicas y esos métodos para advertir, no eliminar, o por lo menos disimular los riesgos. La gestión integral de riesgo los podemos considerar como un paraguas en el cual tenemos el planeamiento, el riesgo y el valor ganado que coinciden, que se intersectan y que su intersección forma la gestión del riesgo. Es decir, actualmente lo que se hace es usar el planeamiento, el valor ganado, desgraciadamente muy poco el riesgo, pero lo que nosotros pretendemos es usar el riesgo como cobertura general de todo ese tipo de actividades. Hay muchas clases de riesgos, ¿no es cierto? Tenemos riesgos económicos, por ejemplo, financiamiento, demanda, precios, inflación, etcétera. Tenemos riesgos de tiempo o calendario, generalmente son los más comunes. Tenemos riesgos de costos, es decir, mayores costos que lo previsto, riesgos de medio ambiente, de salud, de seguridad, de calidad de comunicaciones legales, políticos y de cierre. Y por supuesto, algo que es muy importante, que son los factores externos, los riesgos debido a factores externos y que no podemos controlar. Por ejemplo, los factores inesperados, como la inflación, el costo de la vida, el aumento de la competencia, los retrasos de proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo entonces con esta tónica, nosotros vamos a analizar los datos, el planeamiento, la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo y análisis, la ejecución y remediación y análisis de sensibilidad, actualización, revisión y control, cierre y por último información. Entonces, nosotros tenemos que para los datos, ¿no es cierto? Tenemos que establecer los objetivos, porque si no sabemos exactamente a qué vamos, no podemos trabajar. Los objetivos tenemos que hacer evaluar la capacidad de la compañía para afrontar riesgos, evaluar la importancia relativa de las amenazas, etc. Para el planeamiento tenemos que desglosar el proyecto en sus partes componentes. En la programación, esas partes componentes las ponemos en una escala de tiempo, de modo que nosotros sepamos en cada momento qué es lo que vamos a hacer. Y después tenemos esto nos va a dar, el planeamiento, nos va a dar una fecha de terminación del proyecto, cualquiera que sea el proyecto. Puede ser un proyecto de investigación y desarrollo, de informática, puede ser un proyecto de construcción, puede ser un proyecto agrícola, lo que ustedes quieran. Por supuesto, cada proyecto tiene características propias, pero la metodología es exactamente la misma, que es lo que yo quiero decir. En la identificación del riesgo. En el riesgo hay una etapa fundamental que es la identificación. Es decir, consiste en identificar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos para los cuales nos vamos a precaver? ¿No es cierto? Entonces, podemos usar herramientas como es el breakdown structure, que en realidad es un desglose de los componentes de un proyecto, ¿no es cierto? Digamos, empezamos con los ladrillos del proyecto, seguimos hasta que terminamos con el proyecto, sea cual fuere, y eso se llama breakdown structure. Tenemos que identificar y evaluar los riesgos asociados. Tenemos que ideas creativas y análisis de los diferentes puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos otra etapa que es fundamental. Una vez que hemos identificado el riesgo, lo tenemos que evaluar, para que después que lo evaluemos vemos cómo lo arreglamos, ¿no es cierto? Fíjense que ustedes dijimos,
Identificación, evaluación, ejecución y remediación. Son las 3 etapas básicas. Entonces, en esta etapa tenemos una serie de técnicas que vamos a ver rápidamente, no vale la pena que yo repita aquí. Y después vamos en la ejecución y remediación, otro tipo de técnicas para ver cómo tratamos esos riesgos que hemos evaluado. Finalmente, hay lo que se llama el análisis de sensibilidad. Es decir, estamos trabajando acá en general con valores desconocidos. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar mañana. No sabemos qué variación va a haber de precios, qué variación va a haber de volúmenes, cuál va a ser el tiempo. Entonces, tenemos que hacer un análisis de sensibilidad. Es decir, determinar cómo afecta el resultado final de un proyecto, la fecha de terminación, los costos, etcétera, cuando hay variaciones en determinados parámetros, como pueden ser, qué sé yo, el tiempo, como puede ser el precio, el volumen, la reacción del consumidor, etcétera. Finalmente tenemos que computar el avance de nuestro proyecto en función de ese riesgo asociado, que es esta etapa de acá, y finalmente tenemos el cierre. Ustedes dirán, pero ¿qué riesgo hay en el cierre? Sí, hay mucho. Generalmente hay grandes problemas, inclusive a veces legales, porque no se cumplen en el cierre del proyecto todo lo que se ha comprometido en el contrato inicial. Entonces, lógicamente, se corre un riesgo, y a veces muy serio, si no se cumple. Y finalmente, tenemos la información, que en realidad esta es una parte del cierre, en el cual le informamos al dueño del proyecto cuáles son las conclusiones, qué problemas ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vemos ahora, hay una estrategia DAFO, que es muy conocida, en el cual nosotros tenemos acá arriba las fortalezas y debilidades de la empresa. Estos son conocidos. Esto es lo que nosotros sabemos, que nuestra empresa dónde es fuerte y nuestra empresa dónde es débil. ¿No es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser que sea fuerte en el precio, en la carrocería, este es un ejemplo de construcción de un auto, en el mercadeo, etcétera, etcétera. Son los que se llaman los factores internos de la empresa. Ahora, por otro lado, tenemos lo que son oportunidades y amenazas. Es decir, son aquellas cosas que afectan a nuestra empresa y que no dependen de nosotros, sino que dependen del exterior, ¿no es cierto? Como puede ser la competencia, la gestión del negocio, los impuestos, etcétera, las decisiones del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente de uno de los riesgos principales, que es la duración del proyecto. Para la duración del proyecto, generalmente se emplea lo que se llama un diagrama de camino crítico. El diagrama de camino crítico es algo muy sencillo. Consiste en establecer qué es lo que precede a qué. Por ejemplo, y eso se representa con una flecha. Por ejemplo, aquí decimos que esta flecha, esta o cualquiera de ellas, que representa una tarea, esta tarea precede a esta, esta tarea precede a esta, esta tarea precede a esta, y así sucesivamente. Se sigue un método que se llama método del camino crítico, que tiene muchos años y mucho éxito, y que realmente posibilitó alrededor del siglo XX la producción del submarino Polaris. En este caso no entramos en detalles, hay infinidad de libros y temas sobre este tema, sobre este asunto. Ahora, fíjense que yo he subrayado aquí ciertas actividades. ¿Qué significa? Ante todo, la duración total del proyecto, de acuerdo a esto, es de 24 días y está dada por esta tarea 8 más esta y más esta, está dada 24. Ustedes dirán, ¿por qué si no las demás? Muy sencillamente, porque estas tareas son las tareas críticas, son tareas que no admiten ningún tipo de demora. Si hay una demora, repercute en todo el proyecto. En cambio,
las actividades que no están subrayadas son tareas no críticas que admiten cierta flexibilidad. Es decir, nosotros podemos terminarlas no necesariamente en una fecha determinada y empezarlas en otra fecha determinada, sino que tenemos un cierto margen. Son tareas no críticas. Entonces, ahora, el problema es que que es un método sumamente usado, tiene una gran desventaja. Ustedes me dirán, pero ¿cómo desventaja si acabamos de calcular que es 24 días? Sí, pero esos 24 días está basado solamente en estos valores, y estos son valores medios, promedios. Como valores medios o como promedio, la palabra lo indica, son simplemente promedios, es decir, que pueden demorar más o pueden demorar menos. En resumidas cuentas, eso se traduce en que los 24 días que nosotros tenemos aquí es una ilusión. Podemos demorar 22 o 34, ¿no es cierto? No hay ninguna garantía de que realmente el proyecto se haga en 24 días. Y ahí hay un riesgo tremendo. Imagínense ustedes que el proyecto consiste en la celebración de un evento mundial como puede ser la Copa Mundial de Fútbol, que hay años preparándola, en que se contrata infinidad de personas, espectáculos artísticos, se cursan invitaciones, etc. Y resulta que toda la gente llega a lugares alejados de todo el punto del planeta para encontrarse que todavía no va a empezar. Eso es inadmisible, ¿no es cierto? Entonces es un riesgo muy grande. Entonces, este es el tipo de riesgo desde el punto de vista del tiempo. Para ello, se aplica otra metodología muy similar en que mejora un poco el aspecto. ¿Y en qué mejora? En el sentido de que nosotros no tomamos un valor único, como habíamos dicho antes, sino un promedio. ¿Promedio de qué? Bueno, nosotros suponemos que cada tarea se reparte según un tipo de distribución que se llama distribución beta. Como toda distribución que se precie, tiene un valor mu, o sea, un valor medio, y tiene un desvío estándar. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? La determinación de la media se calcula con el valor, a cada tarea se le da un valor optimista, un valor más probable y un valor pesimista. Entonces, el valor medio va a ser el valor optimista más 4 veces el valor medio más el valor pesimista dividido 6. Y después el desvío estándar. Recuerden que el desvío estándar es la desviación de los valores de la curva con respecto al valor central. Se calcula lisa y llanamente por la diferencia de los valores extremos sobre 6. Si nosotros aplicamos esto, fíjense que ahora, en lugar de 24, si mal no veo mal, tenemos 26.33 días, es decir, o meses, lo que sea. Es decir, aumentamos en 2,33, o sea, casi un 10%. ¿No es cierto? Entonces, acá lo ven ustedes, cómo se calcula. Ustedes pueden ver aquí para cada tarea el valor medio y el desvío estándar, el valor medio, etcétera, etcétera. Se suma todo esto siguiendo un teorema matemático muy conocido que se llama el teorema central del límite, y que me dice que el valor final va a ser igual a la suma de todos los valores medios y que el desvío final va a ser igual a la suma de todas las variancias de cada alternativa. ¿Es esto bueno? Sí, claro que es bueno, es mucho mejor. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Entonces, ¿por qué no es suficiente? Porque recuerden que estamos trabajando con probabilidades. Si bien es cierto que nosotros estamos dando un valor optimista, más probable y pesimista, estamos haciendo una prueba. Capaz que hacemos otra prueba y los resultados son distintos. Siempre trabajando con los mismos límites, por eso no es suficiente. Entonces, se usa lo que se llama el método de Monte Carlo. ¿Qué es el método de Monte Carlo? Algo muy simple. Toma para cada alternativa, se supone que se distribuye según una distribución beta, y hace el mismo cálculo que nosotros hicimos recién miles de veces, las veces que nosotros querramos. Fíjense, eso lo tienen aquí. Es el mismo ejemplo anterior,
Y fíjense que va tomando una vez, dos veces, yo empecé con la corrida número 3 creo que, y llegué a la corrida 2020. Y fíjense que la corrida 2020, el valor es 906, que es la línea esta que ustedes ven ahí. Es decir, en realidad, cuando se hacen 500 corridas o 2000 corridas, prácticamente se tienen en cuenta todas las alternativas, todos los eventos que pueden ocurrir. Bueno, lo van a ver gráficamente aquí. Fíjense cómo se empieza en un diagrama en el cual aquí tenemos corridas, las 2000 y pico de corridas, y acá tenemos el valor medio. Fíjense cómo se empieza con este valor medio, sube, miren cómo va convergiendo y llega a 902. Esto es lo más moderno a que se ha llegado. Es decir, es tremendamente estadístico. El método de Monte Carlo fue desarrollado durante el proyecto Manhattan para la bomba atómica y fue tal su importancia que se lo consideró secreto militar. Bueno, vamos a ir ahora le pregunto, bueno, ¿ya con eso es suficiente? No, tampoco. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Aún empleando Monte Carlo, nosotros no calculamos más que un valor medio. Eso está diciendo que Monte Carlo me dijo, por ejemplo, que, ante todo, el dato original era que demorar 9 días, que está acá, ¿ven? Duración 9 días. La duración más corta 7 días, la más larga 12 días. Y Monte Carlo me dice que en lugar de 9 días va a demorar 9.77 días. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Ese valor de 9.77 es el valor medio de una distribución de Gauss. De vuelta, como es un valor medio, puede demorar 8, 5 o 19. Es decir, es un valor medio. Puede haber valores más inferiores, superiores. Por eso es que se emplea estadística, y empleando estadística y usando fórmulas muy sencillas, se llega a que en realidad la duración será de 11,2 días. Fíjense, de 9 días pasamos a 11,2 días. Muy bien. Visto este tema, entonces, vamos a pasar al siguiente. Vamos a trabajar ahora con un documento que se llama la matriz Z. ¿Y cuál es la importancia fundamental? La importancia fundamental de la matriz Z es que nosotros no consideramos los efectos directos, sino los efectos directos, indirectos e inducidos. Por ejemplo, fíjense, acá nosotros tenemos un caso de un tren que vamos a instalar una línea férrea en una ciudad. Entonces, tenemos un vector que se llama vector de acciones, una matriz que la llamamos matriz de efectos, una matriz que la llamamos matriz de receptores, una matriz que es matriz de consecuencias y una matriz que es la matriz de respuesta. Es muy sencillo, es decir, una acción dada debido al proyecto tiene efectos. Esos efectos alteran a gente, a los animales, a lo que fuere. Esa alteración produce consecuencias y para disminuir esas consecuencias hay que hacer una respuesta que generalmente se traduce en un mayor costo. Entonces, fíjense ustedes aquí cómo la acción que va a ser el tráfico de trenes fíjense que acá tienen varios efectos, como es la contaminación del aire, el ruido y la vibración. Si tomamos, por ejemplo, el ruido, el tren produce 78 decibeles, que es mucho más de lo permitido. ¿Qué influencia tiene? ¿Cómo afecta ante todo, quiénes son los receptores de esto? Los receptores pueden ser la gente que vive al lado y la vida silvestre. Entonces, resulta que la acción de esos decibeles sobre la gente se traduce en que perjudica a 1.781 personas. ¿No es cierto? A su vez, ¿y qué consecuencia tiene esto? Bueno, acá la ven las consecuencias, que puede haber daño estructural en esta columna, queja ciudadana que puede ser en esta y contaminación lumínica que puede ser esta. En este caso, estas 1.780 personas resulta
que se reciben 5.897 quejas. Entonces, como decíamos, esto va a recibir 5.897 quejas. Acá dice euros, olvídense, está equivocado. No es euros, sino personas. Entonces, ¿cuáles son la respuesta para esto? La respuesta para esto, por ejemplo, es poner barreras sonoras, y eso va a costar 194.810 euros. Entonces, fíjense ustedes cómo el simple hecho del pasaje de un tren genera efectos, afecta receptores, con sus consecuencias, y da una respuesta. Es decir, aparece un costo que no teníamos previsto. ¿Se dan cuenta? Y eso es un riesgo. Muy bien. Acá tenemos la misma matriz aplicada a otro proyecto. En este caso es una construcción minera. Perdón, no es construcción, una extracción de minería. En el cual nosotros tenemos que el proceso es el siguiente. Hay una mina a cielo abierto, se extrae el mineral, se corta la roca con explosivos, se extrae el mineral, los camiones trasladan eso por un camino de tierra hasta la planta de chancado. Chancado significa máquinas que reducen eso a un polvo muy fino, ¿no es cierto? Eso al final se va a un tanque, que es el proceso de flotación, en el cual aparece el oro por un sistema de burbuja. Bueno, no entremos en detalle. Y al final, todo ese líquido va a lo que se llama laguna, que se llama relave, va a lo que se llama laguna de relave. ¿Dónde están los riesgos? Fíjense, acá hay varios riesgos. Primero, el hecho de que un camión, y está uno tras otro, circule en una carretera de tierra a una cierta velocidad, levanta una cantidad de polvo. Bueno, ¿y qué? El problema es que ese polvo, generalmente si estamos rodeados de una vegetación, cubre las hojas de las plantas e impide la fotosíntesis, lo cual significa que no hay producción de oxígeno. Sigamos con el polvo. Si vamos a los chancadores, bueno, significa que hay un riesgo para los trabajadores si no usan el barbijo, ¿no es cierto?, con el filtro. Sigamos, vamos a la flotación. ¿Cuál es el riesgo de flotación? Bueno, de que se usan productos químicos muy fuertes que producen humo, y que si no se toman las debidas precauciones para el personal de la planta, puede ocasionar problemas respiratorios muy graves. Por último, tenemos el líquido, el relave, que se envía a una laguna de relave. Esa laguna de relave es una laguna a cielo abierto. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es, primero, que a pesar de que esté bien hecho, haya una filtración de la laguna hacia el acuífero. ¿No es cierto?, que puede estar alimentando una ciudad. Y segundo, es que puede envenenar a aves, ¿no es cierto?, que toman esa agua y caen fulminadas porque es ácido puro. Entonces, fíjense los riesgos. Bueno, este es un diagrama que relaciona todas las técnicas que nosotros estamos mencionando en este momento. Esta es una matriz de interrelaciones muy sencilla, que es el análisis primario, y que significa, es una matriz cuadrada, es decir, lo que hay acá arriba es exactamente igual a lo que hay acá abajo, y los unos significan que hay relación entre esto y esto. Por ejemplo, vamos a suponer el costo tiene que relación con el PERT, que es uno de los métodos que vimos recién para determinar la duración, tiene relación con la programación, con el costo, por supuesto, tiene relación con la economía y las finanzas, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente es un mecanismo muy simple para que nos abra los ojos y ver dónde están las conexiones y los potenciales riesgos. Que haya conexión no quiere decir que haya riesgo, por supuesto. Muy bien. Entremos ahora, por ejemplo, a una herramienta que se llama el árbol de decisión. El árbol de decisión es algo bastante simple también, en el cual nosotros tenemos que averiguar. Acá tenemos una plantación de cítricos, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que averiguar es qué riesgo sufre la plantación. Bueno, la plantación está sujeta a
desastres naturales y condiciones climáticas, o sea, factores externos que no podemos dominar, está sujeta a la demanda, está sujeta al precio, a la competencia y a las plagas. A su vez, cada uno de ellos está sujeto a factores tales como, por ejemplo, el viento puede ser moderado, fuerte, tormenta de arena, qué sé yo, la falta de sol, por ejemplo, puede ser cielos nublados o seminublados, la disponibilidad de agua, puede ser el exceso de agua, que sea agua suficiente o que no. Y finalmente, todo esto está ligado con los que nosotros llamamos disparadores del riesgo, es decir, la temperatura fundamental, la temperatura de la zona, porque si no fuera así, cualquier lugar del planeta sería lo mismo, ¿no es cierto?, para árboles frutales. Depende de los productos químicos, del mercado y de pesticidas. Fíjense que todos estos valores normalmente son valores conocidos. Yo sé la fuerza del viento, conozco todos conocidos. Entonces vamos asignando cómo influye cada uno de estos en estos. En este. A su vez, estos tres influyen en estos tres influyen en y así sucesivamente. La suma de todo esto influye en esto y la suma de esta columna finalmente influye en el producto final. Entonces, ustedes de esta manera pueden ver cuál es el riesgo. En este caso el riesgo es del 20%. Y pueden saber exactamente, bueno, no exactamente, pero con bastante precisión a qué se debe el riesgo y cómo eliminarlo. Muy bien. Este es simplemente un diagrama de telaraña que está diciendo que la disponibilidad de agua es el riesgo más grande, sigue la demanda, que es el riesgo más grande, y siguen las plagas. Es simplemente una forma gráfica muy útil de ver el problema. Vamos a volver ahora a la identificación del riesgo. La identificación del riesgo puede hacerse de muchas maneras, pero una forma muy práctica es usar el diagrama mariposa, en el cual ustedes ven que hay un evento. Ese evento puede suceder o puede haber sucedido. Por ejemplo, yo voy en un ferrocarril y puede ser que haya un descarrilamiento. Ese puede suceder. Ahora, si hubo un descarrilamiento, sucedió. Entonces, lo que puede suceder está acá. ¿Se dan cuenta? Lo que cuando realmente sucedió y sus consecuencias está aquí. Entonces, nosotros tenemos que acá tenemos las causas potenciales, se va de acá para atrás y de acá para adelante. Entonces, para que suceda este evento potencial, ¿no es cierto?, hay causas potenciales, causa 1, causa 2, causa 3, etc. Y acá están las acciones de prevención. Bueno, si yo sé que puede pasar tal cosa, ¿cuál es la acción que puedo tomar para evitarla? ¿No es cierto? Ahora, si sucedió y ya no hay más remedio, bueno, ¿cuáles son las acciones de mitigación? Es decir, ¿qué puedo hacer para disminuir el daño que me han producido ese riesgo? ¿Se dan cuenta? Y finalmente tenemos los resultados, que pueden ser leves, medianos, graves o muy graves. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá tienen, por ejemplo, un caso bien claro en el que tenemos un ejemplo real, en el que ustedes tienen un transporte de larga distancia de frutas y vegetales desde Los Ángeles a Nueva York, 4.600 kilómetros, equipo trailer refrigerado. ¿Cuál es el evento? ¿Qué es lo que puede pasar? El evento es que puede hacer posibilidad de demora, lo que en esta actividad es inaceptable, ¿no es cierto? Que es la izquierda del diagrama. Entonces hay que analizar las causas, las fuentes y los escenarios que potencialmente son amenazas a eso, ¿no es cierto? Y la derecha del diagrama es, bueno, si una vez que pasó, ¿qué hago? ¿Es cierto? Ahí tienen ustedes efectos e impactos de si el evento ocurre. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, en el caso nosotros tenemos que las medidas, las amenazas que pueden ser son
el tiempo atmosférico, el tráfico pesado, la falla mecánica, la enfermedad del conductor, accidente vial, etc. Y acá tengo una serie de medidas que ustedes pueden leer que se pueden tomar para evitar eso, ¿no es cierto? No, o para evitarlo o para disminuirlo. Acá suponemos que ha pasado. Y si ha pasado, ¿cuáles son las medidas de mitigación? Bueno, tener un reemplazante, si se rompe el tractor, tener un reemplazante del tractor a lo largo del recorrido. Tener un reemplazante del conductor, sucesivamente. Y acá están las consecuencias, que pueden ser graves, muy graves o no. Muy bien. Vamos a ver ahora riesgo financiero, que es normalmente el riesgo más común de todo. En el riesgo financiero, lógicamente, tenemos el riesgo de que el VAN, o sea, el valor presente neto o el valor esperado neto, realmente no sea lo que nosotros queremos. O que la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, o sea, cuánto vamos a obtener por el capital que invertimos, lo recuperemos o no. Son dos riesgos. Entonces, lo que se hace, acá tenemos una inversión inicial, un periodo, esta es una fábrica de automóviles. Ustedes ven que tenemos periodo de construcción, periodo de producción, parámetros seleccionados. Usamos una tasa de descuento del 8%, un retorno esperado del 7-8%, y los valores del valor presente neto, acá hay un error, en lugar de M tendría que ser N, el valor presente neto y de la TIR están dados usando un software financiero y asumiendo que todo anda sobre rieles, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la conclusión de que el valor presente va a ser de 28,5 millones de euros y la tasa interna de retorno va a ser del 9,38%. Si es aceptable o no es otro panorama, pero eso es lo que dice el cálculo. Sin embargo, si usamos Monte Carlo con 500 iteraciones, es decir, simulamos una serie de cosas como venta de autos, costos de producción, etc., llegamos a que el valor presente neto es de 22 millones, es decir, estamos con 6 millones de euros por debajo, que es bastante, y que la TIR es de 9,10 en lugar de 9,38, que no está muy lejos de lo que habíamos calculado. Acá tienen ustedes exactamente lo mismo. Arriba tienen todo el cálculo, acá tienen el periodo de producción, de fabricación, 3 días, de construcción, perdón. Y acá el periodo de producción. Y acá tienen los valores de cada año que se descuentan a valor presente y se llega a este valor y a este valor. Lo mismo se hace con respecto a Monte Carlo y se llega a este valor. Es decir, los mismos valores que vimos recién, pero acá lo ven en forma de cuadro. Y por supuesto, ustedes ven que el valor presente neto sigue esta curva y donde intersecta, como ustedes saben, a la línea de TIR, es que se encuentra la tasa interna de retorno, que en este caso es el 9,10%. Acá tenemos la evaluación de riesgo, en el cual tenemos que un ejemplo en que tenemos que trasladar un equipo pesado a lo largo de un camino en terreno montañoso y donde pueda haber nieve o no. Entonces, fíjense, acá suponemos que hay nieve, acá suponemos que no hay nieve, pero a su vez puede haber nieve y el camino estar en dos diferentes condiciones o en varias. En este caso estamos suponiendo que hay nieve y el tránsito es lento y pesado y que además es moderado y moderado y liviano, o si no hay nieve puede ser que también sea lento, pesado o moderado. Para cada uno de estos nosotros calculamos por Monte Carlo cuál es el valor medio y aplicamos lo que se llama probabilidad condicional. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando aquí, en esta circunstancia, sí pasa esto? ¿Qué es lo que pasa aquí o aquí si pasa esto? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos la probabilidad condicional de que pase. Acá tienen los valores traducidos en pesos o en euros, en el cual estamos diciendo que estos son los valores que vimos antes. Acá son las demoras que produce, acá son los costos que producen esa demora y acá
dar los resultados finales y que permite tomar la decisión adecuada. Probablemente la decisión sea, acá tienen por ejemplo, de transporte desde la planta a destino final, es un día de transporte por carretera y 24 días de transporte marítimo, entonces produce una demora de 36.750 euros. Pero entonces lo que podemos hacer es empezar el proyecto un poco antes, ¿no es cierto? Y por supuesto que tiene un costo, pero ese costo va a ser menor. Acá también tienen un colchón, que le llama colchón, que es lo que nosotros usamos como prevención, digamos, ¿no es cierto? Y si es en días, y estos días realmente no se usan, los podemos llevar al final. Si es en costo, desgraciadamente están perdidos. Bueno, acá tenemos ahora una matriz Z, como la que vimos antes, pero ahora aplicada a economía para una planta de papel. Ustedes pueden ver que aquí tenemos la construcción de la planta de papel, las variables son la demanda, el precio, los costos operativos, el capital de trabajo. Acá tenemos que lo que afecta a esto son el valor presente neto, la tasa interna de retorno en el periodo de repago y acá los resultados. Entonces lo que hacemos directamente es esto. Yo tengo que admitir que haya una cierta variación, ¿cierto? Y generalmente la tomo como en contra mío, ¿no? para estar seguro. Por ejemplo, que la demanda varía un 10%, el precio un 15%, el costo operativo un 18% y el capital de trabajo un 36%. ¿Y qué probabilidad de ocurrencia hay eso? Bueno, la probabilidad de ocurrencia en este caso la fijamos en estos valores que están aquí. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, en realidad hay una variación asumida del 10% en la demanda. Vamos al estado contable de ganancias y pérdidas, ponemos ese valor, corremos el software y vemos al final qué impacto tuvo en el valor presente neto y en la tasa interna de retorno este aumento, que es ese valor que está ahí. Ese es el impacto. Entonces, conociendo este impacto y conociendo el riesgo, multiplicamos los dos y tenemos ese valor. ¿Se dan cuenta? Que es el riesgo. El riesgo en este caso es 0.06%. Y eso lo hacemos para cada uno de estos y para cada uno de estos. Al final, por fila, nosotros decimos, bueno, si el riesgo que yo acepto, porque hay que aceptar un riesgo, es mayor, como en este caso, que el riesgo resultante del cálculo, acepto el proyecto. Si el riesgo aceptado es menor que el riesgo real, lo rechazo, o quizá convenga hacer un estudio y analizar y quizá aceptarlo. Bueno, esto es lo mismo, no vamos a repetir, esto es exactamente igual que lo que vimos antes, ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva. Esta es la misma matriz Z para una fábrica de papel, la misma fábrica de papel, pero en este caso, en lugar de estar analizando la parte económico-financiera, estamos analizando las aplicaciones a la sociedad, al medio ambiente y a la logística. El desarrollo es exactamente el mismo. Fíjense que acá nosotros tenemos, ¿ven? La probabilidad que dice, probabilidad de ocurrencia para cada uno de estos casos, ¿es cierto? Acá ¿qué afecta? A esto, a esto, a esto y esto. Acá encontramos este valor a su vez con las consecuencias y finalmente encontramos un valor final. De acá podemos tomar decisiones, es exactamente el mismo que antes. Bueno, acá tenemos lo que se llama, lo que habíamos dicho al principio, que era el breakdown structure, el work breakdown structure, o sea, el desglose de la estructura del proyecto del trabajo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una cervecería. Es decir, queremos construir una cervecería. Entonces, en la cervecería empezamos con la limpieza del terreno y la excavación, que pueden hacerse o no en forma paralela. ¿Es cierto? No es el caso aquí. Una vez que está hecho eso, esto y estos son necesarios para colocar el hormigón. Una vez que hemos colocado el hormigón de la fundación, ¿no es cierto? Ponemos los techos, las paredes, las cubiertas exteriores y las instalaciones sanitarias, creo que dice.
y instalaciones suplementarias. Una vez que tenemos todo esto, tenemos la pintura, tenemos la instalación de los equipos de producción y otros equipos más, tenemos la prueba y finalmente la puesta en marcha. Eso es lo que se llama en inglés WBS, Work Breakdown Structure. Ustedes ven cómo se descompone. A su vez, fíjense que superpuesto, ustedes tienen esta curva S. Esta curva S en realidad está indicando cuál es el desembolso mensual en cada una de las etapas que se está haciendo. ¿Se dan cuenta? Es decir, tenemos no solamente el desglose, sino que me está diciendo que para este mes voy a tener este desembolso, para este mes acumulado, voy a tener este y a tener este para llegar al desembolso total. Muy bien. Acá tienen lo mismo que antes, simplemente que está en un cuadro, ¿no es cierto? Y tienen que acá, a ver, acá aplicamos Monte Carlo, porque de vuelta no tenemos ninguna seguridad de las fechas y los costos. Entonces aplicamos Monte Carlo y tenemos que la estimación más baja para el diseño, la obra civil, la mano de obra, el equipo, la educación del lugar, el valor más probable y la estimación más alta. Igual que lo que vimos al principio. De la misma forma, fíjense que esto habíamos calculado originariamente habíamos calculado que un presupuesto de 76 millones de euros. Si nosotros vamos a una tabla de distribución de Gauss, porque se supone que esto va a seguir una distribución de Gauss, con el teorema central del límite, resulta que la probabilidad de éxito, la probabilidad de que tengamos este proyecto bajo presupuesto es muy baja, apenas el 38%, y ustedes la ven ahí. ¿No es cierto? Con Monte Carlo obtenemos que el valor es de 79 millones de euros, es decir, 3 millones de euros más, y se calcula mediante esta fórmula que ustedes ven acá. ¿Cierto? Todo esto lo conocen, entra en la instrucción de Gauss, no vamos a entrar en detalles ahora, y este es lo que da Monte Carlo. Pero también Monte Carlo es simplemente el 50%. Nadie se va a sentir satisfecho con un 50% de probabilidades. Entonces, lo que se hace también es ver cuál es el valor, creo que lo vamos a ver más adelante, cuál es el valor de esto que va a ser mayor, de modo que me dé una probabilidad mucho más razonable, de un 95%. Nunca certeza porque es imposible. Muy bien. Ahora, tenemos otra cosa. Los grandes problemas, o el gran problema, mejor dicho, de las construcciones, de los proyectos, es que no hay confiabilidad en los datos. Y no hay confiabilidad en los datos por una serie de razones. Puede ser, por ejemplo, que yo voy a instalar algo de acá a 2 años, y bueno, yo tengo la elección, ¿lo compro ahora o lo compro 2 años? La gran pregunta es, sí, pero dentro de 2 años, ¿cuánto va a costar? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que hacer algún método que nos diga qué nos conviene, comprar ahora o comprar adelante. Y para eso usamos el concepto de entropía. Entropía es un concepto muy conocido, que es una medida del desorden, o mejor dicho, es una medida de la cantidad de información que uno tiene. ¿No es cierto? Entonces lo que tenemos que buscar es generar las cosas de manera tal de tener la mayor información posible. Mientras más baja sea la entropía, mayor es la información. Entonces, ustedes ven acá que nosotros medimos el desvío estándar. Por ejemplo, yo digo, bueno, este equipo que yo tengo que instalarlo dentro de 2 años, me puede costar un mínimo de 2 millones, una media de 2,5 millones y un máximo de 3,700,000, ¿no es cierto? Y ahí calculo el desvío estándar. En función de ese desvío estándar es que podemos calcular la entropía. Fíjense cómo la entropía va disminuyendo a medida que el desvío estándar disminuye. Es decir, mientras más cerca se están los valores de óptimo, de valor medio y de valor máximo, mayor es la seguridad de que vamos a tener un precio de acuerdo a lo que pensamos.
Después tenemos la matriz de evaluación de riesgos, muy usada, en el cual ustedes aquí tienen la probabilidad de ocurrencia, fíjense, muy alta, alta, media, baja, muy baja, por supuesto acumulada. Y acá tienen los riesgos, el riesgo despreciable, el menor, el moderado, el severo y el muy severo. ¿No es cierto? El impacto, es decir, el riesgo me dio como impacto. Entonces ustedes dicen, bueno, yo para determinado problema, por ejemplo, qué sé yo, no sé, tengo una vidriera en el techo de cristal y estamos en una zona de mucha pedrea, bueno, es un riesgo severo, de que es este riesgo, un riesgo alto de que se rompan los vidrios, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es tratar de llevar este riesgo hacia algo más razonable, como es un riesgo menor. Ahora, evaluación de la probabilidad de riesgo, eso lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Identificación y evaluación del riesgo, ustedes lo pueden leer aquí. Hay riesgos, por ejemplo, internos, externos o internos. Por ejemplo, el riesgo interno es un riesgo como la catástrofe que pasó en Chernóbil, en Ucrania, donde fue un error, fue una cosa que no estaba previsto. Eso es un riesgo interno. Un riesgo externo es el que acaba de pasar desgraciadamente hace pocos años en Japón, en Fukushima, cuando hubo un tsunami que nadie esperaba. La central fue diseñada, pero no para eso, ¿no es cierto? Y por último, puede ser un riesgo interno en que por un fallo mecánico. Muy bien. Entonces, acá tienen una serie, esto les recomiendo que los lean, tiene un análisis del árbol de fallas, se trabaja también con el árbol de fallas, y vamos a ver un análisis precisamente de una central. Vamos a suponer una planta nuclear, Fukushima, que está a orillas del mar, y se han tomado una serie de medidas. Por ejemplo, el gran problema de las centrales nucleares es las bombas de agua que tienen que funcionar, porque si no, el reactor se funde. Entonces, la forma de hacerlas funcionar sin fallas es que reciban corriente exterior a la central. Eso pasó en Fukushima, había una corriente exterior a la central. Pero a su vez, si eso falla, ellos tienen un transformador principal, un transformador de emergencia, motores diésel eléctricos, conjuntos de batería, inundación con agua de mar. Estas son todas alternativas sucesivas que ustedes lo tienen ahí. Fíjense, este es el tsunami. Vamos a suponer que se corta el suministro de energía y bueno, entonces empieza el transformador principal. Si funciona, no pasa nada. Si no funciona, entramos al secundario. Si no funciona, entramos a este. Si no funciona este, y así sucesivamente, hasta llegar a lo último, que fue la inundación con agua de mar, que es lo que pasó en Fukushima. ¿Se dan cuenta? Es decir, se van eliminando las alternativas, pero los riesgos se están previendo, que eso es lo fundamental. Acá tienen un ejemplo de análisis del árbol de falla de un barco, un problema naviero, en el cual es un barco que tiene dos motores, a babor, o sea en la parte izquierda del barco, y a estribor, o sea en la parte derecha, entonces, mirando hacia la proa, ¿no? Entonces, los motores están servidos por dos bombas de aceite. Si las bombas de aceite se paran, el motor se funde. Entonces, acá puede suceder que una bomba se pare, entonces el motor tiene que pararse forzosamente porque necesita dos bombas. Entonces la máquina de babor queda fuera de servicio y el buque puede seguir navegando con una sola hélice y corrigiendo fuerza de timón el desvío. Ahora, si pasan los dos motores, es decir, si además de esto pasa esto, el barco se para y queda al garete. Entonces, ese es un tipo de análisis que se hace usando álgebra de Boole. Por eso ustedes ven los signos, estos de aquí, el signo de unión. El signo de unión significa separa este y separa este. Acá, separa este y separa este. Y acá el signo de intersección. ¿Ven? Es decir, este separa este, pero además separa este. Entonces, en ese caso, el buque queda al garete. Bueno.
Acá tienen diversos modelos de falla, diversas definiciones que ustedes pueden leer. Acá tienen identificación y evaluación del riesgo en un caso de manufactura y transporte, en el cual hay una identificación, el lugar, estadística de la falla, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden calcular al final de esto qué riesgo sufre ese sistema. El análisis de sensibilidad, que ya lo habíamos mencionado antes, este es simplemente lo que se llama el diagrama Tornado, en el cual está diciendo que en un programa la tarea 79 tiene un riesgo alto, fíjense, todo este riesgo. La tarea 651 este riesgo, la tarea 67 este riesgo. Fíjense la forma del diagrama Tornado y le está diciendo, le está evaluando riesgo por riesgo y comparándolo con los demás. Muy bien. Vamos a ver los estados. Habíamos dicho antes que nosotros usábamos los estados financieros o contables para el análisis de sensibilidad. Entonces los estados financieros que se usan son el análisis del proyecto, el balance, el flujo de fondos, ganancias y pérdidas, programa de préstamos a largo plazo, activos, depreciación y amortización. Puede haber otros, por supuesto, pero estos son los más comunes. Entonces, fíjense aquí, yo aquí tengo, el problema real es que yo digo, bueno, lo que normalmente se hace, se dice, bueno, ¿qué pasa si varía el precio en más o en menos y todo lo demás es constante? Es una falacia, en la vida real eso no pasa. Puede variar el precio, puede variar el volumen, puede variar el tiempo, puede variar infinidad de cosas. Entonces lo que hay que hacer es considerar todo en conjunto, no solamente uno. Es decir, el criterio ceteris paribus que se usa en estadística o que se usa en economía, acá no anda, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá vamos a suponer solamente de una variable, resultado para diferentes valores del precio. Nosotros estamos pensando que el precio puede disminuir en un 40% y aumentar en un 50%. Fíjense, siguiendo usando los estados financieros, cómo afecta en el flujo de caja. Fíjense que acá un 40% disminuye el 12% el flujo de caja, el 18% del TIR, el 23% del cambio de cobertura de deuda, etc. El cambio en el volumen de ventas también acá es positivo, lógico, y acá el cambio en la penetración del mercado es positivo. ¿Por qué? Y bueno, porque mientras más barato sea, lo más probable es que se venda más y que tenga más penetración. Por eso cambia el signo. Muy bien. Acá tienen lo mismo que vimos recién, pero graficado. Para el precio, como dice arriba, ustedes pueden apreciar cómo varían los diferentes parámetros. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, una planta de concentración de oro. El proyecto de construcción de una planta concentradora de oro, el proyecto consiste en la construcción de esta planta cerca de la mina, un periodo de construcción de 3 años, horizonte de planeamiento de 13, costo del capital del 9,75, los documentos a usar son los estados financieros proyectados, el método trabaja así, determinación de los resultados a ser analizados, en este caso son, vamos a ver, el flujo de caja, la tasa interna de retorno, el valor presente neto y la cobertura de la deuda. Entonces, fíjense, este es el estado de análisis del proyecto que empieza, qué sé yo, el proyecto empieza en el año 2014 y se extiende hasta el año 2027, ¿no es cierto? Hasta el año 2027. Entonces, fíjense cómo año a año van variando estas cosas. ¿Ven cómo van variando estas cosas? El flujo de caja, la tasa, acá la tasa interna de retorno al final es del 15%, el valor presente esto, la cobertura de la deuda del 21 sube al 27, la ganancia por acción del 4,83 baja al 4,79, la relación ganancia bruta ventas también no varía. Entonces, este es un ejemplo de cómo se trabaja con los estados financieros proyectados. Acá tienen lo mismo, pero con los resultados.
ven el objetivo aquí, el flujo de fondo es 67,155. Si yo pongo el 10% de la disminución del precio, baja a 62, o sea, es negativo. Acá, para el 10% la disminución del volumen baja y así sucesivamente. Lo mismo que teníamos antes. Esto es exactamente lo que acabo de decir, nada más que llevado en palabras, ¿no es cierto? Ahora, otro ejemplo es el estado de ganancia para los diversos datos de entrada. Yo antes estaba considerando el precio solamente, pero acá tengo diversos datos de entrada. Lo mismo, nosotros podemos analizar aquí cómo varía el ingreso por venta, los costos operativos, el beneficio neto. Es decir, este es el diagrama, este es el balance, el estado de ganancias y pérdidas. Y ustedes ven ahí los diferentes valores. Finalmente, lo que tenemos que hacer es controlar el proyecto, cómo se va desarrollando el proyecto. Para eso se usa la técnica del valor ganado. Ustedes recuerdan que habíamos hablado hace unos minutos de la curva S, o sea, la curva de presupuesto del proyecto, que me está diciendo para cada etapa, cada mes, por ejemplo, cuánto se va a ganar. Cuánto se va a invertir. Ahora, ¿qué pasa? Esta curva, esto significa Budget Cost the Work Schedule, o sea, el trabajo programado a precio de costo o a valor de costo. Esto es el Budget Cost the Work Performed, o sea, es el precio, lo gastado, lo invertido, pero costo de lo que realmente se ha hecho. ¿Es cierto? Costo dice, Budget Cost the Work Performed, es decir, lo que realmente debería haberse realizado. Lo ideal sería que esta curva se repitiera, pero eso nunca pasa, ¿es cierto? Porque los costos aumentan y disminuyen por millones de motivos. Entonces, acá me calcula cuánto he gastado de acuerdo a lo que se ha hecho. Y esto es lo que realmente se ha hecho, lo que he gastado. ¿Se dan cuenta? Entonces, para una fecha determinada acá, yo sé que esto es lo que tenía que tener. Esto es lo que he gastado en función de lo que he hecho y estos son los mayores costos. Si yo puedo actualizar la curva esta, la puedo proyectar al valor final y tengo esta curva de puntos. Muy bien. Fíjense que para una fecha determinada nosotros tenemos que acá arriba, como dijimos, esto es lo que realmente se gastó. Esto es lo que estaba programado gastar y esto es lo que se gastó de acuerdo a lo que se ha hecho. La diferencia entre esto y esto me da lo que se llama el coeficiente de variancia. ¿Cuánto varía el costo? La diferencia entre estos dos es el coeficiente de programación, schedule variance. Entonces, y esta es la demora. Entonces, esta es una información que, como ven, relaciona lo que corresponde, lo que se ha hecho con lo que se ha pagado, ¿no es cierto? Acá ustedes tienen lo mismo, es decir, lo que habíamos dicho antes, este es el punto, y acá se están proyectando estas curvas. Las tres curvas se proyectan de acuerdo a una serie de técnicas y de acuerdo a una serie de premisas, de acuerdo al comportamiento del proveedor, de acuerdo al comportamiento del contratista, etc. Al final se llega a un valor que es el valor esperado, que es otra vez una función de Gauss. Finalmente, ustedes recuerdan que nosotros calculamos los índices, calculamos el índice de costo y el índice de programación mes a mes. Y esto, mientras estos índices se mantienen dentro de la zona sombreada, magnífico. Ahora, alguien me puede decir, sí, pero este índice está muy por arriba de la sombra sombreada, es mucho mejor porque no es mucho mejor. Eso está significando que muy probablemente la estimación que se hizo fue errónea. Y lo mismo pasa debajo. Esto es muy bajo. Sí, probablemente también se hizo errónea la investigación. Hay que averiguar por qué. Bueno, esto es todo para esta conferencia. Espero que les sea útil y muchísimas gracias.